adecuadamente. A ver. Creo que ya llegaron más. Muy bien, vamos a empezar, porque yo creo que ya 8:07, ya podemos empezar. Vamos a seguir con el tema de módulo de Poisson, que es lo que vimos el lunes. Entonces, vamos a ver el otro ejemplo que viene en el material que les compartí. Vamos a explicarlo. Ok. Ahí lo están viendo. Es un PDF. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Alguien que me confirme que lo ve? Sí, maestra. Sí, ok. Gracias. Entonces es el ejemplo 2, viene en el material que les compartí. Y dice que la viga rígida descansa en posición horizontal sobre 2 cilindros de aluminio 2014 T6. Ese es el material de los cilindros sobre los que está apoyada la viga. Dice, tienen las longitudes sin carga que se muestran. O sea, la longitud sin deformar es la que se muestra. 220 milímetros para el cilindro en el apoyo A y 210 milímetros para el cilindro en el apoyo B. Si cada cilindro tiene un diámetro de 30 milímetros, con el diámetro podemos calcular el área de la sección transversal de los cilindros. Determine la distancia X de aplicación de la carga de 80 kilonewtons, la que está aplicada en la viga, de forma que la viga permanezca en posición horizontal. ¿Y cuál es el nuevo diámetro del cilindro A después de aplicar la carga? Entonces son dos preguntas. La primera nos dice, con respecto al apoyo A qué distancia se tiene que aplicar la carga vertical de 80 kilonewtons? Y la segunda nos habla de la deformación transversal, o sea, el cambio en el diámetro. ¿Cuál es el nuevo diámetro una vez deformado? Del cilindro en A. Fíjense, vamos a ir. Primero hay que recuperar los datos del material. Como es el aluminio 2014T6, pues nos vamos a la tabla y recuperamos el dato del módulo de elasticidad, pero creo que no lo necesitamos, ¿o sí? Creo que no necesitamos el módulo. Bueno, aquí recuperé el dato del módulo de Poisson, que es este, Nu, y subíndice al de aluminio. El módulo de Poisson del aluminio es igual a 0.35. Y ya, hago mis diagramas. De mis diagramas, acá está, esta es la viga, está horizontal antes de aplicar la carga y se pretende o se debe permanecer horizontal después de aplicar la carga. Siempre antes de resolver un problema tenemos que pensar qué nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo y cómo podemos resolverlo con las herramientas que tenemos? O sea, este es el módulo de Poisson, este es el tema de módulo de Poisson. Entonces, necesariamente se va a ver involucrada esa ecuación en algún punto. Y ahora, para que esta viga permanezca horizontal, si la viga está apoyada en 2 cilindros, o sea, descansa sobre 2 cilindros, la condición es que permanezca horizontal, esa es una condición. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir físicamente para que siguiera estando horizontal después de aplicar la carga? Pues que los cilindros se deformen lo mismo, bajen lo mismo. En este caso los cilindros se están comprimiendo, o sea, la viga está descansando sobre ellos y los comprime. Entonces los cilindros de los apoyos tendrían que deformarse lo mismo para que la viga siga horizontal, porque si uno se deforma más que otro, pues la viga se va
a inclinar. Ujú. Bien, entonces eso es lo que tendríamos que pensar, qué nos está pidiendo y cómo podemos calcular lo que nos está pidiendo. O sea, nos está pidiendo que las deformaciones de los cilindros sean iguales, las deformaciones longitudinales, en este caso las contracciones o el acortamiento sea lo mismo en ambos cilindros. Y ya, esa sería una ecuación, un requisito que nos pide para el ejercicio. Bien, nos vamos a los diagramas. Necesitamos hacer 2 diagramas para que se entienda. O sea, podemos analizar por separado la viga, que es este elemento horizontal, que es esta línea. Aquí está su diagrama de cuerpo libre. Este es desde la viga, las fuerzas vistas desde la viga. La viga, ¿qué fuerzas tiene? Pues la fuerza aplicada de 80 kilonewtons, aplicada a una distancia X a partir del apoyo A. Yo no sé cuál es X, de hecho, esa es una incógnita. Y también están involucradas 2 fuerzas. Los cilindros, como están haciendo las veces de apoyo sobre los cuales descansa la viga, entonces cada cilindro está soportando una carga vertical. Cada cilindro una carga vertical. Visto desde los cilindros se comprimen por el peso de la viga. Esta es, fíjense, diagramas vistos desde el cilindro. Si tú analizas el cilindro que está pasando, pues cada cilindro se está comprimiendo. ¿Cuánto se está comprimiendo? Pues una fuerza, en este caso le puse RA para el cilindro en A y una fuerza RB para el cilindro en B. Las fuerzas son axiales, o sea, a lo largo o alineadas con el eje longitudinal del cilindro, con su altura en este caso. Ajá. Esto es visto desde el cilindro. ¿Qué le pasa al cilindro? Pues cuando la viga descansa sobre él, el cilindro se comprime, porque en la parte de abajo está el suelo, en la parte de arriba está la viga que tiene cierto peso y aparte la carga de 80 kilonewtons. Visto desde la viga, pues la viga está apoyada en los cilindros. Entonces cada cilindro sería una reacción. Esta reacción o esta fuerza, las reacciones son fuerzas, deben corresponder fielmente a las fuerzas a las que está sometido cada cilindro. Fíjense, por eso aquí se identifican con el mismo nombre. Esta es reacción en A. En el apoyo A tengo un cilindro y ese cilindro se encarga de que la viga no caiga, de apoyarla, de que permanezca ahí vertical, horizontal. Entonces aquí está RA. Esa misma fuerza que para la viga es una reacción que la está manteniendo hacia arriba, por eso la reacción va hacia arriba, porque para que la viga no caiga, es la misma fuerza que está soportando el cilindro. Entonces, este sistema tú lo puedes analizar desde la viga, si quieres saber qué está pasando en ella, o desde los cilindros. Pero ojo ahí, la simbología para las fuerzas sí tiene que ser la misma porque es la misma fuerza. La misma fuerza reactiva acá en la viga, en el apoyo A, es la misma fuerza a la que está sometida el cilindro en A. Y ahí lo mismo sucede para B. Si a esta fuerza de reacción le llamé RB, entonces la fuerza que comprime el cilindro en B es la misma, es RB. Sí, nada más son diagramas separados. Depende de qué analices. Una vez que hemos definido eso, tenemos nuestros diagramas, tenemos nuestras incógnitas. En el diagrama de la viga vemos que tenemos 3 incógnitas. Tenemos las 2 reacciones, que son las fuerzas a las que está sometida cada cilindro, las fuerzas axiales. Y tenemos la distancia a la que debe estar aplicada la fuerza de 80 kilonewtons a partir del apoyo A. Esas son nuestras 3 incógnitas. Entonces, primero trataremos de aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio y vamos a ver si podemos resolver las 3. Vamos. Vienen las ecuaciones de equilibrio. Aplico la sumatoria de fuerzas en X y como no hay fuerzas en X, pues la sumatoria de equilibrio de fuerzas en X no me sirve para nada. O sea, no hay reacciones en X y no hay fuerzas aplicadas en X. Entonces, esta ecuación pues no me sirve para resolver ninguna de mis incógnitas. 2, sumatoria de fuerzas en Y. Deben de estar equilibradas todas las fuerzas verticales, tanto reacciones como cargas externas. Aquí en Y, que tengo? Pues las 2 reacciones RA y RB, que yo las consideré verticales hacia arriba,
Y tengo la carga aplicada de 80 kilonewtons que va hacia abajo. Aquí está, menos 80, igual a 0. De aquí, si se fijan, tengo dos incógnitas, entonces no puedo resolver para ninguna, pero sí puedo dejar una en función de otra. Aquí, por ejemplo, despejé RA y dije que RA es igual a 80 menos RB. O sea, está en función de lo que valga RB. Si yo conozco RB, pues vengo y sustituyo acá y ya voy a conocer RA. Pero ahorita no puedo resolver para ninguna. Nada más dejé una relación entre ellas. ¿Qué relación guardan entre ellas? Y luego, pues esta ecuación no me ayudó para resolver, nada más me ayudó para establecer una relación entre RA y RB. Paso a la tercera ecuación del equilibrio. La tercera ecuación del equilibrio es la sumatoria de momentos para garantizar que esta viga, todas estas ecuaciones de equilibrio son para la viga. La sumatoria de momentos me ayuda a garantizar que la viga no esté girando hacia ningún sentido, ni horario ni antihorario. ¿Sí? Debe haber equilibrio ahí. Entonces, yo hice sumatoria de momentos en el punto A, en el apoyo A, que es el extremo izquierdo. Y aquí me quedó. Tengo la fuerza externa, que es 80, va hacia abajo, multiplicada por su brazo de palanca, que sería la distancia a la que está aplicada, que es una incógnita, es lo que estoy buscando precisamente. Entonces aquí me queda menos 80 por X, porque el sentido del giro, fíjense aquí está indicado, el sentido del giro que provoca esta fuerza es en sentido horario. Y eso es negativo. Aquí se establece la positiva, los momentos positivos son antihorarios. Y luego ya me voy con la reacción en B. La reacción en B va a provocar un giro, una tendencia al giro de la viga en sentido antihorario, que va a ser igual a RB por los 3 metros, que es esta distancia horizontal. Y aquí está RB por 3, igual a 0. De aquí igual. Yo dejo RB, despejé la reacción RB, la fuerza que hay en el cilindro en B, en función de la distancia a la que está ubicada la fuerza externa de 80 kilonewtons. Entonces me queda que RB es igual a 80 por X entre 3. Yo si conozco el valor de X, pues vengo, sustituyo acá y ya encuentro RB. Ajá. Ahora lo que yo voy a hacer es precisamente esto. Como RB está en función de X, voy a tratar de quedarme con menos variables. Entonces me devuelvo con este valor de RB y sustituyo en RA, porque RA ya lo tenía en RB, en función de RB. Para que RA también me quede en función de X, pues ambas variables, las dos reacciones quedan en función de X. Y aquí está lo que hice en este renglón. RB lo sustituí por su equivalencia con respecto a X, aquí está. Y ya, simplifiqué RA. De tal manera que RA me queda 240 menos 80X y todo eso entre 3. Eso es RA en función de X. Ya tengo las dos en función de X, RA y RB. Bien, me sigue haciendo falta una ecuación porque tengo 3 incógnitas, por eso no he podido resolver. Tengo RA, tengo RB y tengo X. Me falta una ecuación. La ecuación de X no me ayudó. Nada más me quedé con la sumatoria de fuerzas en Y y la de momentos. Me falta una ecuación para poder resolver mi sistema. Y esa ecuación es precisamente la condición que ellos nos dan. La condición es que la viga, al momento de comprimirse los cilindros, porque la viga está sometida a una fuerza de 80 kilonewtons, los cilindros se deformen lo mismo. ¿Por qué? No nos dicen eso en el texto. En el texto nada más nos dicen que la viga permanezca horizontal. Traducción, pues que los cilindros se deformen lo mismo y eso garantiza que va a permanecer horizontal. Bien, entonces eso implícitamente nos habla de deformaciones y las deformaciones axiales nosotros ya las sabemos calcular. Tenemos la fórmula de delta directamente de deformación axial o la fórmula de la pelea. Tenemos la fórmula del esfuerzo normal en función de la fuerza entre área. Tenemos la fórmula del esfuerzo del módulo de elasticidad. Entonces, de todo el bagaje de ecuaciones que ya tenemos, las podemos utilizar. Aquí era más fácil y más directo utilizar la deformación, la fórmula de la pelea o la ecuación de la pelea aplicada para cada cilindro. Este implicaría la deformación del cilindro en A. Aquí me dice delta A, deformación axial del cilindro A. Debe ser igual a la deformación axial del cilindro en B. Es lo que me está diciendo esta ecuación.
¿Por qué deben de ser iguales? Pues porque es una condición que ellos nos piden. Dice, la viga debe bajar horizontal. Entonces se deben de deformar lo mismo para que baje horizontal. Teniendo esta tercera ecuación, que sería una ecuación de compatibilidad de deformaciones, que se deforman lo mismo, ya puedo resolver mi sistema, porque ya tengo una tercera ecuación. Me hacía falta una. Tenía 3 incógnitas y me hacía falta una ecuación. Y aquí ya hice la traducción de las deformaciones. La deformación del cilindro A pues va a ser igual a la fuerza axial en el cilindro A por su longitud dividido entre el módulo de elasticidad del cilindro y entre el área del cilindro. Y lo mismo, la traducción para la deformación en B, para el cilindro B. ¿Cuánto se acorta el cilindro B? Lo puedo calcular con estas 4 variables. La fuerza axial en el cilindro B, la longitud del cilindro B, el módulo de elasticidad del cilindro B y el área de la sección transversal del cilindro B. Y aquí yo podría venir y sustituir todas estas variables. Evidentemente las fuerzas axiales no las conozco, las tengo en función de X. Ajá. Al momento de sustituir ambas fuerzas axiales, que sería RA y RB en este caso, las reacciones de las vigas, recordamos que son las fuerzas axiales en los cilindros. Ajá. Ambas, por eso las puse en función de X, va al momento de venir y sustituir en esta ecuación, tener una única incógnita que sea X, ¿sí? Aquí puedo venir y sustituir mis fuerzas axiales en función de X, puedo sustituir la longitud, las conozco, son datos. El módulo de elasticidad desconocido también es un dato porque nos dan el material que es aluminio. Conozco las áreas, sí, las podría calcular, las secciones transversales son circulares, nos dan los diámetros. Pero, o sea, pueden hacer la sustitución aquí, meterle números. Aquí yo me fui un poco más simple. Pues puedes ver caminos distintos, ¿no? Cuando ya tienes otro panorama. Sabemos que los cilindros ambos son del mismo material. Entonces eso implica que sus módulos de elasticidad pues son iguales. Mismo material, mismo módulo. Sabemos que los diámetros de los cilindros también son iguales. Si los diámetros son iguales, entonces sus áreas serán iguales. Esto lo puse aquí, miren, módulo de elasticidad del cilindro A igual a módulo de elasticidad del cilindro B, área del cilindro A igual al área del cilindro B. ¿Para qué? Pues porque estos sí son iguales, fíjense, y al momento de hacer el despeje, me va a quedar módulo de elasticidad del cilindro A por área del cilindro A entre módulo de elasticidad del cilindro B por área del cilindro B. Me quedaría un cociente, uno entre otro. Y como son iguales, pues me queda un 1. O sea, esto ya ni lo sustituyo ni lo calculo, no tiene sentido. Pues, si vas a dividir lo mismo entre lo mismo, te va a quedar 1. Bueno, es porque yo lo alcanzo a ver, hasta allá. Si ustedes lo vienen, lo sustituyen, vayan a llegar a lo mismo, les va a dar un 1, numéricamente les va a dar un 1. Entonces, yo ya simplifiqué eso, observando que son iguales, y ya, esto es un 1, entonces ya no calculo eso, ya es 1. Entonces me quedé únicamente con esta parte, que es la fuerza axial del cilindro A por su longitud, igual a fuerza axial del cilindro B por su longitud. ¿Sí? Y aquí ya sustituí la fuerza axial del cilindro A, pues es la reacción en la viga, en el apoyo A, en función de X. Aquí está 240 menos 80X entre 3. Y por su longitud. La longitud del cilindro me decía que era de 220 milímetros. Yo aquí lo dejé en metros. ¿Por qué debe estar en metros? Esta X va a darnos en metros y este 3 también estaba en metros. Fíjense, este 3 viene de acá cuando calculamos los momentos. Cuando calculamos los momentos, multiplicamos menos 80 por X y RB por 3. Esos 3 son metros. ¿Sí? Entonces, por eso las longitudes de los cilindros deben de estar en metros para tener unidades congruentes. No vamos a mezclar milímetros con metros. Y estos 80, las fuerzas en qué unidades están. Kilonewtons. Las fuerzas van a estar en kilonewtons. Bien. Entonces, este es el lado izquierdo de la ecuación. Lado derecho, vengo y sustituyo igual
Aquí me pide la fuerza en el cilindro B, fuerza axial en el cilindro B. Pues ya también la tenía en función de X, es esta, es 80 por X entre 3. 80 en kilonewtons, 3 en metros. Entonces aquí está 80 entre 3 por X y me pide una longitud, multiplicar por la longitud del cilindro B. Esa longitud tiene que estar en metros, ¿sí? Porque estos 3 son metros. Entonces ya le puse 0.21 metros. Y despejo, fíjense, en ambos lados de la ecuación, la única incógnita que tengo es X. Despejo para X, voy a resolver para X. Hago todo lo que tenga que hacer, multiplico, sumo, despejo, listo, aquí está mi X. Dice que X es igual a 1.53 y ¿qué unidades me va a devolver? Metros. Porque yo metí en esta ecuación, utilicé metros y kilonewtons, entonces me devuelve metros. Es una deformación. Y ya despejé para X, ya tengo una de mis 3 incógnitas. Ya sé a qué distancia debe estar aplicada la fuerza de 80 kilonewtons para que los cilindros se deformen lo mismo, ¿sí? Ya resolví para X y ahora me voy a ir para el otro dato que me piden, la otra cosa que tengo que calcular, que es cuál es el nuevo diámetro del cilindro A después de aplicar la carga. Y aquí tenemos que pensar otra vez antes de calcular. ¿Qué espero encontrar? ¿Cuál va a ser la deformación del diámetro? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Y aquí vemos nuestro diagrama. Pues si el cilindro, tanto el A como el B están siendo comprimidos o están sometidos a una fuerza de compresión, entonces a la vez que su longitud disminuye, su sección transversal aumenta. ¿Qué espero del nuevo diámetro? Pues que sea mayor que el diámetro inicial, que es de 30 milímetros. Espero un diámetro mayor a 30 milímetros. Evidentemente las deformaciones son muy pequeñas, pero tiene que ser mayor a 30 milímetros. Entonces la deformación que yo calcule, la deformación transversal, en este caso porque está asociada con la sección transversal, esa deformación transversal va a ser positiva. Es un aumento. Y me voy entonces a resolver. Aquí dice cálculo del diámetro en A, del nuevo diámetro en A. Voy a calcular primero la deformación del cilindro A. A mí no me están pidiendo la deformación axial del cilindro A, pero para poder calcular el diámetro, la deformación del diámetro, yo tengo que usar el módulo de Poisson, y el módulo de Poisson me pide, es una relación entre deformaciones unitarias, deformación unitaria lateral entre deformación unitaria axial. Entonces, aunque no me pidan la deformación longitudinal o axial, pues yo la tengo que calcular porque la necesito. Ok, entonces aquí calculo la deformación del cilindro A. Aquí está. ¿Cuánto se va a acortar? Longitudinalmente, ¿cuánto se va a acortar? Aquí tengo. ¿Cuál es la fuerza axial en el cilindro A? Pues ya la puedo calcular. La fuerza axial en el cilindro A me había quedado en función de X. Entonces vengo, sustituyo X porque ya la calculé y puedo conocer la fuerza axial en el cilindro A, que me dio de 39.2 kilonewtons. Recordemos que estas ecuaciones están planteadas en kilonewtons y metros. Ya tengo la fuerza axial en el cilindro A, que tampoco me la pedían, pero para calcular una deformación longitudinal yo tengo que saber la fuerza axial. Entonces, implícitamente me están pidiendo cosas que necesito para calcular. Ya la sustituyo aquí en la ecuación de la pelea o la de deformación longitudinal o axial. Y es una fuerza de compresión, por eso aquí tiene menos. Volvemos al diagrama de los cilindros, acá están. Los cilindros se están comprimiendo. Entonces, fuerzas de compresión se consideran por convención negativas. Aquí está menos 39.2 por 10 a la 3 newtons. Longitud del cilindro A, 0.22 metros. Ahora sí necesito el módulo de elasticidad del cilindro A, que es aluminio. Voy a mi tabla, recupero este dato y ya me dice que es 73.1 gigapascales. Ya lo puse en newtons y metros. Y su área, la sección transversal circular, en función del diámetro. Pi por diámetro al cuadrado entre 4.
Ujú. También en metros. 0.03 sería su diámetro en metros. Ya que hice la sustitución, ahora sí calculo. Ujú. ¿La sustitución para qué nos sirve? Pues para ver de entrada que nuestras unidades sean congruentes, o sea, no mezclar kilos con gigas o metros con milímetros. O sea, todo debe de quedar congruente. Ya que tienes la sustitución, calculas. Y me dio que la deformación del cilindro A, fíjense, es un acortamiento, es menos. Esto es lo que se redujo. Se redujo 0.0001669 metros. Ujú. 0.16 milímetros se redujo. Se acortó. Eso es lo que le pasó longitudinalmente, pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos en la sección transversal cuánto aumentó. Por eso ahí necesitamos el módulo de Poisson. Ujú. El módulo de Poisson es la ecuación que podemos utilizar para pasar de una deformación longitudinal a una deformación transversal. Esa es nuestra ecuación que nos sirve para pasar de uno a otro. Entonces aquí está, planteamos el módulo de Poisson, dice que nu es igual a menos la deformación unitaria lateral dividida entre la deformación unitaria axial. ¿Ah? Es una relación de deformaciones, es una razón, una proporción. Aquí ya sustituí cada una de las deformaciones unitarias en función de la deformación, en este caso del diámetro y entre el diámetro. Esta sería la deformación lateral. Y la deformación axial, pues es la relación. La deformación unitaria axial sería la deformación axial entre la longitud original. Acá está. Nada más sustituí las deformaciones unitarias y despejé, ya que hice la sustitución, despejé la delta del diámetro, la deformación del diámetro. Acá está despejada. Ajá. Ya está despejada, todos los demás datos los tengo. Este signo recordemos que es por fórmula, entonces aquí se mantiene el menos. Sería menos, y aquí me queda este cociente, multiplicado por el módulo de Poisson y por el diámetro. Y sustituyo, todos los datos ya los conozco. Entonces la deformación del diámetro me dice que es igual, y aquí está, sustituyo mis datos. Ajá, esto está en metros, entonces hay que conservar metros también acá. Y ya, me dice que es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 7 punto, casi 8 micrómetros. A la menos 6 me queda 7.97, por eso a la menos 6. 8 micrómetros básicamente. Y aquí ya lo multipliqué por 1000 para que me quede el milímetro. Siguen siendo muy poquitos. O sea, esto no es perceptible. La deformación del diámetro no se alcanza a ver. Y ya tengo la deformación del diámetro que dijimos que es un aumento, es positivo. Ajá, ¿por qué? Porque tenemos este signo de la ecuación y este otro signo de la deformación longitudinal. La deformación longitudinal se acortó, entonces fue menos, es un acortamiento. Y multiplicado por este signo nos queda positivo. Entonces la deformación del diámetro es un aumento, es positiva. Eso es lo que se deformó, pero a nosotros no nos preguntan cuánto se deformó, a nosotros nos preguntan cuál es el nuevo diámetro. Bueno, entonces el diámetro final o el diámetro después de deformado ese cilindro, habrá que sumarle diámetro inicial más la deformación. Ajá, y aquí ya nos queda 0.03 está en metros, más la deformación, los 7 micrómetros. 7.97 por 10 a la menos 6, acá está. Lo sumas y eso que te quede, pues va a ser el nuevo diámetro del cilindro A. Ahora el diámetro es más grande. O sea, no mucho más grande porque las deformaciones son muy pequeñas, pero es más grande que el inicial. Y esto nos lo piden nada más para el cilindro A. Si nos piden para el cilindro B, pues sería hacer exactamente esto. Desde la deformación axial, venir y sustituir en el módulo de Poisson, despejar y sumar deformaciones al diámetro inicial. Y aquí está, miren, esta sería la configuración o la forma deformada del cilindro. Va a estar más ancho de su sección transversal y más corto en altura. Es lo que le va a pasar. Claro, esto es una versión aumentada o exagerada de la deformación, ¿no? Porque las deformaciones son muy pequeñitas. ¿Alguna duda hasta acá de este ejercicio?
Ahí está en el Classroom para que lo vean a lo mejor con más calma y viene con un video. Creo que sí hice un video de esto. Ujú. Entonces, para que lo chequen. Y otra cosa importante, si se van dando cuenta, o sea, todo lo que vamos sabiendo lo vamos necesitando. ¿Sí? Desde el método de las secciones, desde saber si tengo cuántas incógnitas, cuántas ecuaciones tengo que plantear. Ajá. Tengo que preguntarme qué me están pidiendo para saber qué ecuaciones puedo emplear. ¿Sí? Entonces no es aplicación directa, esto ya es pues pensar un poquito antes de resolver qué me están pidiendo, qué tengo, qué necesito, qué puedo obtener. Ajá. Y ya, es eso, ir recuperando los datos que tengo. ¿Sí? Y todo lo que vamos aprendiendo lo vamos utilizando. Ujú. Entonces, esta es una cadena eh, pues de conocimientos. Por eso es importante que queden bien asentados los primeros temas, porque no los vamos a soltar, pues los vamos a estar necesitando. Ujú. Y también las formas de abordar la solución de los problemas. Ajá. Entonces, ahí está. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que quieran comentar? Si no hay dudas de esto, entonces, dudas de las actividades anteriores, algo, ¿no? No hay dudas. Bueno, no, yo sí quiero recordarles que es importante que hagan conciencia de que en realidad tenemos 3 horas presenciales, la materia es de 5, entonces estamos al 60% cuando nos vemos, porque muchas veces o por el horario reducido, o porque hubo suspensión, o porque hubo puente. Entonces, las horas presenciales a veces no las vamos a tener completas por esos detalles, ¿no? Que escapan a nosotros. Por eso es importante que tengan conciencia que el otro 40% de la clase es gran parte de lo que hagamos fuera del salón de clases. O sea, por eso yo cada lunes me esfuerzo para que tengan ustedes su material y lo puedan analizar, tengan toda una semana para analizarlo y puedan resolver sus ejercicios que están ahí en el classroom. Ajá. Entonces involucra un esfuerzo también de ustedes de manera autónoma, lo que hagan en su casa, lo que hagan virtualmente, ¿no? Con ese material que yo les estoy subiendo. Ajá, y yo también pues me estoy esforzando por tenerles su calificación de las tareas a tiempo para que vean cuáles están siendo sus errores y los mejoren, ¿sí? Pero no hay que olvidar esto, o sea que con la pura clases presenciales definitivamente no terminaríamos de ver los temas porque pues es el 60% de la clase, el otro 40% hay que hacerlo pues cada quien, ujú, el esfuerzo. Ahí ya es disciplina y tener conciencia de que así es. Ajá, porque no regresamos con el 100% presencial, nada más el 60%. Y les digo, y si ese 60 le quitan los puentes, le quitan el horario reducido, le quitan, ajá, nos vamos quedando cada vez con menos. Entonces, sí hay que hacer un esfuerzo cada quien. Analicen el material lo tienen disponible todos los lunes. Les digo, tienen una semana. También la intención de ponerles el material los lunes es que ustedes le den una leída, por lo menos somera, de que se enteren de qué va el material y en las clases virtuales, presenciales, poder aprovechar más, o sea, que ya lleguen con dudas más concisas, ¿sí? Porque si estoy arrancando todas las clases presenciales desde cero, hagan de cuenta que estamos viendo el 60% de la clase, porque el otro 40% pues lo estamos perdiendo porque o no están leyendo o no están ajá, en el trabajo independiente haciendo sus ejercicios. Ujú, entonces nos vamos a quedar con el 60%. ¿Sí? Por eso también es la intención de publicarles el material para aprovechar más las clases presenciales, porque si no nos vamos a quedar eh, pues cortos, limitados, esa es la verdad. Ujú. Bueno, ¿alguna duda, algo que quieran comentar? ¿No? Ok, muy bien, pues si no hay dudas, hasta aquí yo le dejaría y ya nos veríamos, creo que, no recuerdo cuándo nos vemos. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Ah, mañana. Mañana nos vemos otra vez. ¿Sí?
A las 8. Mañana nos vemos a las 8 otra vez. Y pues nada, no se vayan quedando con las dudas. O sea, si tienen dudas de los temas pasados, también externenlas, les digo, porque esto es una cadena. O sea, si no te quedó, si no entendiste bien lo anterior, esto es como una bola de nieve, se te va a ir acumulando. Y si tienes dudas, se te van a ir acumulando las dudas. Entonces, sí, hay que preguntar y hay que aprovechar. Ok, pues entonces yo hasta aquí le dejaría y nos vemos ya mañana en presencial. A las 8. ¿Sí? Me parece, no me parece, ya nos mandó un correo a su coordinador de que el receso se estableció 8:45, 9:15. Entonces, si se me va, o sea, mañana tenemos hora a las 8, clase a las 8. Les digo, son clases presenciales, pero por estos detalles, pues también nos quedamos con menos tiempo. En fin, me recuerdan, ¿sí? 8:45 me recuerdan para que vayan a comer. O sea, no importa lo que yo esté diciendo o haciendo, pues ustedes me recuerdan y hasta ahí dejamos la clase para que vayan a comer. Sas. O sea, yo no me voy a molestar ni nada, es un derecho que vayan a desayunar. Más bien es para yo acordarme porque si no me voy tendida y hasta las 9 y se me va la hora. Ajá. Entonces, sí, ahí me recuerdan a las 8:45. En caso de que no me acuerde, me dicen. Bien, pues entonces nos vemos mañana. Que estén bien, analicen su material, chequen si tienen dudas, anoten sus dudas para que les pregunten de este tema o de los pasados. Pregunten, ¿sí? Bueno, ahí nos vemos mañana. Cuídense mucho, que estén bien. Bye. Gracias, maestra. De nada, bye.